Buenos días, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos a este taller, cómo preparar un texto para que se convierta en un artículo. Les voy a presentar una breve reseña de la doctora Magdalena Liliana Bustos Aguirre, quien va a ser la ponente. Bueno, la doctora Magdalena es doctora en Gestión de la Educación Superior por la Universidad de Guadalajara. Es profesora e investigadora del Departamento de Turismo, Recreación y Servicio en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, CUSEA, y coordinadora de la maestría de doble titulación con el Boston College en Estados Unidos en Educación Superior Internacional. Fue coordinadora de programas internacionales de la Universidad de Guadalajara de 2005 a 2013. Asesora externa del Banco Mundial en 2016 y vicepresidenta de la Asociación Mexicana para la Educación Internacional en el bienio 2020-2021. Su línea de investigación es la gestión e internacionalización de la educación superior. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, del Instituto de Investigación Educativa de la Universidad de Guadalajara y coordinadora editorial de la sección para artículos de América del Norte en español del Journal Education Politics Analysis Archive of Arizona State University. Bueno, hasta ahí vamos a dejar la semblanza para que tengamos más tiempo para el taller y le cedo la palabra a la doctora Magdalena. Muchas gracias, Magda, por haber aceptado la invitación. Bienvenida. Gracias a ti por la invitación. Bueno, la idea de este taller es que sea algo como muy práctico, con algunas ideas que les sirvan para preparar algunos textos para poderlos mandar a publicación. ¿Alguno de ustedes ya tiene algún artículo publicado en algún lugar? ¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces si tienes alguna idea, interrúmpeme para compartirla con los demás. Será un gusto. Bien, pues lo primero, me voy a mover para acá. ¿No está prendido? No sé. ¿No? Ahí está. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver tres cosas. En el taller tenemos realmente poco tiempo para esto, pero la idea es que veamos, bueno, los fundamentos de un artículo. ¿Qué tiene que tener un artículo para que se pueda publicar? Primero. En segundo lugar, ¿cómo elegir una revista adecuada para poder tener más éxito en ese proceso de publicación? Y la tercera, vamos a hablar sobre el proceso de publicación de manera general, que cuando lo hace uno por primera vez, pues resulta como, pues, un poco navegar a ciegas, ¿no? Por el sistema. Entonces, cuando hablamos de los fundamentos, hablamos básicamente de dos tipos de publicaciones. Para CONACYT, para quienes estén interesados en ingresar al Sistema Nacional de Investigadores, CONACYT considera que las publicaciones, tanto de divulgación como científicas, son valiosas y cuentan. De hecho, en el CBU, en el formato en el que se da de alta toda la información de pues de nuestra trayectoria académica, hay esos dos espacios, el de producción científica, donde nos dice que puede subir libros, capítulos de libro, artículos de revistas, memorias, etcétera, y la otra sección que es comunicación pública de la ciencia. Ahí hay dos elementos que ambos son importantes para CONACYT. Uno es el de difusión y el otro es el de divulgación. En difusión tenemos cosas como, por ejemplo, ponencias, cursos, talleres, como este taller, por ejemplo, pues cuentan, ¿no?, en esa trayectoria académica para el CONACYT. Y en divulgación lo que cuenta son los artículos de divulgación que se publican. Tienen una naturaleza diferente porque la idea es que en la difusión nosotros buscamos que nuestro artículo o nuestra investigación llegue al público experto, a nuestros pares, a la gente que entiende el léxico que nosotros usamos y de lo que estamos hablando. Y en la sección de divulgación lo que se busca es que nuestro artículo llegue al público en general, que lo puedan leer adolescentes, madres de familia, estudiantes de licenciatura, sin que sea de la preparatoria incluso también, sin que sea algo demasiado complicado para entender, ¿no? Entonces la naturaleza es distinta.
Les tengo un par de ejemplos para que tengamos como un poco más de claridad en temas educativos en general. Los textos científicos siempre presentan los resultados de un proyecto de investigación y la idea es que se presenten ante la comunidad científica, ante los pares. De hecho, en este proceso de evaluación pasan por una revisión de pares. Son nuestros pares, nuestros colegas, los que evalúan, los que dicen si está bien, no está bien, le falta, no se entiende esta parte, tiene que revisar esto porque no quedó bien, etcétera. Ahí tenemos un ejemplo que es la Revista Mexicana de Investigación Educativa, es una revista muy prestigiosa en México y esa revista les puse ahí un ejemplo como de esa edición precisamente, que es la más reciente que tiene, de los nombres de los artículos y cómo se presenta, ¿no? Para que tengan una idea. Y ahorita la vamos a comparar con una revista de divulgación que, como les digo, también tiene mucho valor para el CONACYT y es otro medio donde podemos publicar a otro mercado meta. CONACYT ahora, y bueno, yo creo que es una gran reflexión para todos nosotros, CONACYT está invitándonos a nosotros los investigadores, los académicos, los científicos, los profesores, a que nos acerquemos al público en general, ¿no? Y la divulgación es una manera importante de hacer ese acercamiento al público en general y que no nos quedemos con nuestras investigaciones en artículos solamente para nuestros pares, ¿no? Ya se movió, gracias. Este es un ejemplo de una revista de divulgación que también tiene una trayectoria interesante y también tiene un valor para CONACYT, porque claro que no todas las revistas de divulgación valen lo mismo, ¿no? Depende de la seriedad de las publicaciones, etcétera. Este es de la Universidad Michoacana y es una revista transdisciplinar donde se ponen un montón de artículos de diferentes cosas y van enfocados a eso, a que cualquier persona que agarre esa revista o que la busque en internet pueda encontrar algo interesante que leer, ¿no? Si se fijan, los nombres de los artículos pues son distintos, tienen otro enfoque, buscan otra manera de engancharse con quien lo lea, ¿no? Entonces los textos de divulgación se orientan a un público más general, buscan hacer más accesible el conocimiento científico al ciudadano, ¿no? Entonces, ahí ustedes tendrían que pensar, ¿qué es lo que yo quiero hacer con este artículo? Es un artículo en donde estoy presentando, por ejemplo, resultados de una investigación que hice con mucho rigor científico, etcétera, puede dar para una publicación científica. Quiero presentar esos resultados, por ejemplo, de mi investigación sobre métodos efectivos para lectura rápida, ¿no? Que a lo mejor llevó también un proceso muy riguroso de investigación, pero ese artículo lo puedo convertir en un artículo de divulgación para chavos de prepa, ¿no? Que les ayude a ellos a hacer su trabajo como más sencillo de lectura, ¿no? Entonces, un proyecto de investigación puede servir para los dos tipos de publicaciones, pero la forma en la que se redacta, en la que se busca presentarlo, es totalmente distinta. Para esta presentación nos vamos a centrar en los artículos científicos nada más, pero les invito a revisar la parte de divulgación porque yo creo que es un área que en general está poco explorada y que nos puede ayudar mucho en este acercamiento al público en general. Bueno, cuando hablamos de la estructura de un artículo científico hay como 3 modelos muy conocidos y muy aceptados en la comunidad científica para organizar nuestro texto. Tenemos el primero que yo subrayé en amarillo, pues es el más común, es el que utiliza la mayoría de las revistas, pero cualquiera de los 3 funciona. El IMRID, que es Introducción, Materiales y Métodos, Resultados y Discusión. Si se fijan, básicamente tienen lo mismo los 3 esquemas, entonces lo importante es que tengamos una parte genérica, ahorita vamos a ver más o menos qué tendría que tener cada una de esas partes, pero nuestro artículo tendría que tener una parte genérica donde nosotros le explicamos al lector de manera breve de qué se va a tratar el texto, ¿no? Después, la material y los métodos, que normalmente lo entendemos como metodología, ¿no? ¿Cómo hicimos nuestra investigación? ¿A quiénes entrevistamos o encuestamos? ¿Cómo los elegimos? ¿Cómo les hicimos llegar ese cuestionario? ¿Los buscamos en un salón o lo hicimos digital, etcétera? Los resultados, que normalmente es nuestra presentación de cuadros, tablas, gráficos, donde nosotros explicamos
¿Cómo son los resultados que obtuvimos de esa encuesta, ¿no? Por ejemplo, 55% de mis respondientes fueron mujeres y 45 fueron hombres, ¿no? O nivel de escolaridad, el 15% de los padres tiene licenciatura, el 25 secundaria terminada, el 35 preparatoria, etcétera, ¿no? Entonces, ese uso de gráficas, tablas y cuadros es muy importante en esta parte de discusión, perdón, de resultados. Y en la parte de discusión, que normalmente es la parte más importante para nuestras revistas en el área educativa, es donde nosotros hacemos una vinculación entre lo que encontramos, lo que revisamos de la literatura y lo que nosotros estamos proponiendo para el campo profesional. ¿Dónde está nuestra aportación con esa investigación? ¿Qué cosas nuevas encontramos? ¿Para qué van a servir? ¿A quién le pueden ayudar? Eso va en la sección de discusión. Bueno, sí, adelante. Casi no le escucho. Casi no le escucho, le voy a pasar un micrófono. Muchas gracias. Buenos días. Los resultados de Mejoredu son resultados, se puede decir, después de un desarrollo científico, después de la aplicación de un diagnóstico. Al vincularlos con publicar, vamos a hacer un texto científico, de qué manera nosotros podemos estructurarlo para que sea 100% científico, ya que los resultados son científicos, ¿sí? Parten de ese desarrollo, y de qué manera nosotros como docentes podemos hacerlo, la publicación científica, porque no nomás es darle lectura, sino que hay vamos a decir, desarrollos significativos que se van a hacer propios para los aprendizajes de los alumnos. Al ver cada alumno o cada grupo de esos resultados, de qué manera lo podemos hacer, la proyección de ese texto, y que sea totalmente científico para que no se pierda la esencia y no se pierda, vamos a decir, esa validación que se le da al tener esas gráficas, al obtener esos resultados. Bueno, ahí hay dos opciones. Una opción es irse a través del proceso de publicación científica, pero necesariamente vas a requerir un apartado de revisión de la literatura, de marco teórico, que a veces cuando a uno le toca nada más aplicar las encuestas no lo tiene, ¿no? Esa parte a veces no está. Se puede construir y se puede buscar hacia atrás, decir, bueno, por ejemplo, en encuestas de este tipo, los resultados han sido estos, y hay que indagar en la literatura qué otros estudios similares al que tú pretendes hacer se han publicado, y con eso conformas una revisión de la literatura. El marco teórico, puedes identificar algunos en esos mismos artículos que están publicados, muchas veces te dan una idea de qué marcos teóricos se pueden aplicar para tu tema y puedes explorarlos. Ahora, otra opción, cuando nosotros tenemos ya por ejemplo, que realmente lo que tenemos son los resultados de un cuestionario que nosotros no diseñamos, que nosotros nada más aplicamos, ¿no? Que entiendo que ese es el caso. Yo ahí sugeriría irnos a la parte de divulgación, porque la parte de divulgación nos ayuda a darle visibilidad a esa información que estamos nosotros obteniendo, sin meternos con ese nivel de detalle de ir a un marco teórico o una revisión de la literatura. Ahí lo que tú puedes poner son los antecedentes de la prueba, del examen, del diagnóstico que se hace, cuántas veces se ha aplicado, quién la aplica, cuál es el objetivo, qué es información que normalmente está disponible fácilmente, y luego los resultados
que tú tienes, que pueden ser a lo mejor de un municipio, de una serie de escuelas, de tu propia escuela, de un solo salón, ¿no? Incluso. Y eso se puede publicar en las revistas de divulgación. Hay una, yo les puse aquí la de la Michoacana, pero hay una que es en educación que es muy buena, que es Nexos. Y es una revista que es completamente digital, es un periódico electrónico, se llama Distancia por Tiempos. Es un blog educativo que se llama Distancia por Tiempos y realmente es para difusión de ese tipo de cosas. Yo los invito a explorarlo porque tiene artículos muy interesantes, precisamente así. Por ejemplo, hay unos artículos que yo revisé hace un año más o menos sobre el presupuesto educativo, cómo se distribuye, a quién le toca qué, etcétera, y eso pues no tiene un marco teórico realmente, ni tampoco una revisión de la literatura, pero son datos que se fueron construyendo a partir de revisar el presupuesto de egresos de la Federación por estos dos investigadores, ¿no? Entonces ahí yo creo que puede ser un buen espacio para ese tipo de investigaciones, ¿vale? Bien, entonces, si no tienen alguna otra pregunta, ¿no? Bien, entonces, cuando hablamos, lo primero del artículo científico, cuando estamos hablando de algo que es producto de una investigación propia o de un equipo, pues ahí sí vamos a necesitar una introducción y en esa introducción nosotros vamos a presentar el problema que intentamos resolver. O sea, por ejemplo, cuando estamos hablando de los adolescentes o los niños, un problema típico es el rendimiento escolar, porque a algunos chicos les va muy bien y a otros les va muy mal, ¿no? Entonces, ahí nosotros en la presentación del planteamiento explicamos eso buscamos identificar. Queremos saber por qué a algunos de nuestros estudiantes les va muy bien y a otros no les va tan bien, y lo vamos a analizar a través de, por ejemplo, el marco teórico del capital social de Bordeaux, por ejemplo, ¿no? Entonces, tú dices a través de qué lente teórico vas a analizar la información que vas a obtener. Lo que buscas en esa primera parte es enganchar al lector para que se interese en tu texto y bueno, hablas un poco sobre lo que vas a hacer en el estudio sin entrar a detalles y en algunas ocasiones depende del autor, algunos autores incluso presentan algunos resultados, ¿no? En esa sección. La siguiente sección es básicamente la sección de metodología. Tu segunda sección de tu texto tiene que ser esta parte de metodología donde tú dices cómo se recolectaron y se procesaron los datos, o sea, a quiénes encuesté o entrevisté y por qué elegí encuestas, por qué elegí entrevistas, cuántos fueron a los que invité, por ejemplo, en la entrevista, cuántos aparecieron o a cuántos les mandé la encuesta y cuántos me respondieron. Esos son datos muy importantes que van aquí y que nos explican esta parte del proceso de metodología. Y ahí haces un análisis y diseño metodológico, también hay que ponerlo ahí, es decir, cómo yo analizo esa información, si utilicé algún software o no, si lo hice a través de códigos en el caso de investigación cualitativa, cómo organicé, si por ejemplo mi investigación es de métodos mixtos, cómo hice los métodos mixtos, primero hice la encuesta y luego las entrevistas, o primero las entrevistas y luego la encuesta, porque puede funcionar de varias maneras, ¿no? Entonces ahí tú explicas cómo obtuviste esa información, básicamente. Hay una cosa importante que normalmente en un artículo científico muy riguroso nos piden, es que hablemos mucho del paradigma y del enfoque desde el cual estamos presentando nuestra investigación. Por ejemplo, si nosotros estamos pensando que nuestra investigación parte del paradigma pragmático, con un enfoque pragmático, es decir, la encuesta o mi trabajo de investigación busca resultados prácticos útiles para la política educativa, o si mi trabajo, por ejemplo, parte de un paradigma postpositivista donde lo que yo busco es encontrar una serie de factores que me ayuden a identificar cuáles son los elementos, por ejemplo, del éxito escolar en los niños, ¿no? Entonces, hay que pensar y hay que revisar esos enfoques metodológicos para poder decir, mi trabajo entra en esta categoría, ¿no? La tercera son los resultados, que como les dije es la parte donde se ponen las gráficas bonitas, todas las tablas, hablamos de casi, depende del qué tan extenso esté el trabajo de investigación, pues casi que por pregunta va una gráfica, ¿no? Dependiendo de cómo esté de extenso el trabajo. Si es un trabajo muy extenso, por ejemplo, que se deriva de una tesis de doctorado, pues no alcanza en un artículo y lo partes, pero ahí normalmente tú tienes que identificar cuáles son como los resultados más sobresalientes, más interesantes, y de cada uno de esos hay que hacer una gráfica. Y hay que pensar
¿qué gráfica puede tener más impacto? ¿No? A veces cruzando variables, las gráficas te dan mejor impacto visual. Por ejemplo, no es lo mismo hacer una gráfica donde vengan el rendimiento, por ejemplo, las calificaciones obtenidas por los niños o los adolescentes por sexo, una de hombres y una de mujeres, hacer una sola donde cruces en una de las líneas el sexo y en la otra de las líneas el rendimiento, ¿no? Eso te da una perspectiva como más amplia y más profunda de lo que estás presentando. Entonces tienes que darle una pensada, a ver estos datos, cómo los puedo hacer como más significativos visualmente. Después viene la discusión, que lo que les comentaba, que en la discusión lo que presentamos es nuestra valoración de lo que nosotros encontramos. Es decir, estos resultados de cómo responden, lo que yo encontré, cómo responden la pregunta de investigación que me planteé. O sea, estos resultados que yo estoy poniendo de los niños, ¿responden o no a mi pregunta que yo hice sobre qué factores inciden en el rendimiento escolar, ¿no? Entonces, esa parte va ahí y es muy importante, y eso a veces se nos olvida. Yo lo he visto en los textos, sobre todo de los estudiantes de posgrado. A la hora de la discusión, se van de largo y escriben y platican, pero no vinculan con lo que revisaron anteriormente, ¿no? Y esa es una parte muy importante que no hay que olvidar. Si yo al principio de mi texto dije que Piaget hace tales y tales aseveraciones y dice que tal y tal cosas son importantes, pues en mi discusión retomo eso. Digo, mis resultados coinciden o refuerzan lo que Piaget dijo, etcétera, o no. Y ese es un hallazgo interesante por estas razones, ¿no? Porque contraviene lo que se sabe al respecto. También es importante vincular y comparar con otros trabajos. En esa revisión de la literatura es muy importante identificar trabajos similares. La revisión de la literatura normalmente va en la introducción. No lo puse a detalle, pero les voy a decir así a grandes rasgos. La revisión de la literatura yo la imagino, y así se los explico a mis estudiantes, como los círculos estos que hace una piedra cuando la arrojas al agua, ¿no? Hay un círculo muy cercano en cuanto cae la piedra, ¿no? Una primera ola de expansión del agua, y ahí lo que nosotros primero tenemos que buscar son investigaciones igualitas a la nuestra. Por ejemplo, ¿qué otras investigaciones hay sobre el rendimiento escolar de los niños o de los adolescentes en el estado de Jalisco? Son investigaciones iguales que no necesariamente utilizan los mismos métodos, no necesariamente utilizan la misma población, no necesariamente utilizan el mismo nivel educativo, pero que tienen la misma pregunta de investigación que yo tengo. Ese es como el primer círculo. Nuestro segundo círculo sería aquellas investigaciones similares de contextos geográficos diferentes, y ese es muy importante porque le da un enfoque nacional e internacional a nuestro trabajo. Entonces, ¿qué investigaciones sobre rendimiento escolar hay en otros países, por ejemplo? Ese sería como nuestro segundo círculo. Y nuestro tercer círculo nos podemos ir a cosas tan diversas como, por ejemplo, la teoría de Piaget, educativa de Piaget, en qué otros contextos se ha utilizado y para qué responder qué otras preguntas. El marco teórico de Bordeaux, por ejemplo, de capital social, cómo se ha utilizado para otras investigaciones vinculadas con trayectoria educativa, ¿no? Entonces, esas otras investigaciones que no son tan parecidas a la nuestra, pero que tienen algunos cachitos que sí se parecen a la nuestra, también nos sirven, ¿sale? Entonces, esa revisión de la literatura siempre va en la parte de introducción, pero se retoma siempre en la discusión. En la discusión yo voy a decir, en mis resultados encontré que uno de los aspectos más importantes del rendimiento escolar es, por ejemplo, la escolaridad de los padres. Los papás que tienen educación, entre más nivel educativo tienen los papás, normalmente los niños tienen mejor rendimiento, por decir algo. No soy experta en el tema, no estoy citando a nadie. Entonces, en ese sentido, tú tienes que decir, este trabajo concuerda con lo que dicen Pérez y Baldosa en el 2005, con lo que dice Robles y López en el 2012 y con lo que dice fulano de tal, ¿vale? Entonces, ese vínculo con la literatura ayuda a fortalecer mucho tu trabajo y a darle como mucha seriedad. Otro de los elementos importantes en esta discusión son los alcances y las limitaciones del estudio.
Y esa es una reflexión muy importante que nosotros tenemos que hacer sobre nuestro trabajo de investigación. Todos los trabajos de investigación tienen limitaciones importantes. ¿Por qué? Pues porque no podemos acceder a todos los sujetos de investigación, no podemos investigarlos a todos, no podemos leer toda la literatura que haya al respecto. O sea, siempre estamos acotados en el alcance que puede tener nuestra investigación. Ese no es el problema. El problema es que a veces no lo ponemos en nuestro texto y es importante ponerlo. Es importante decir, las limitaciones de mi estudio son esta y esta y esta. Por ejemplo, no todos los sujetos a los que les mandé la encuesta me contestaron. Mi tasa de respuesta fue muy bajita. Les mandé a 500 y me respondieron 50. Se puede hacer un artículo con 50, pero hay que poner en las limitaciones que esa es una limitación, que solo son 50 sujetos de los 500, que tu tasa de respuesta fue muy bajita. Entonces, que hay que tomar, ahora sí que hay que ponerlo elegante, pero que hay que tomar esos resultados con un granito de sal y con mucha precaución porque no son generalizables, ¿no? Otra de las cosas importantes son los alcances. ¿Para qué va a servir? Mi investigación puede servir, por ejemplo, para generalizarse o no. ¿Puede servir para el diseño de políticas públicas o no? ¿Es un insumo que puede llevar a la reflexión sobre este tema que ha sido poco explorado? También, ¿sale? Entonces, ¿cuáles serían como los alcances? ¿Para qué podría servir mi trabajo? Las implicaciones, por ejemplo, en mi escuela, ¿para qué puede servir esto que yo estoy haciendo? En mi universidad, en mi grupo académico, ¿para qué nos va a servir? Ahí encontré, por ejemplo, en esta investigación encontré que los resultados no coinciden con los de otros. Bueno, esa es una beta de investigación a futuro y lo puedo mencionar ahí. Dentro de estas, de lo encontrado, hay tal y tal aspectos que merecen mayor estudio porque encontramos que no coinciden con lo que han encontrado otros. Y bueno, la contribución, que a veces se nos olvida también, decir, ¿cuál es la contribución de mi trabajo? Mi trabajo sirve para llenar un hueco en la literatura, por ejemplo, porque pues no había estudios sobre este tema en el municipio tal, ¿no? No se ha hecho ningún estudio en ese municipio. O porque no se han presentado análisis desde el punto de vista de este marco teórico que yo elegí. Hay de Piaget y de no sé qué, pero no de Bordeaux, por ejemplo, ¿sale? Entonces ahí esa es la parte que habría que poner ahí. Y eso es todo en la discusión. A veces se separa, dependiendo mucho del modelo del journal. A veces los artículos, las revistas científicas te dicen, incluso te presentan como un modelito donde tienes que rellenar las partes. Ellos mismos te dicen cuáles son las secciones. Hay otros que no, que están abiertos y que tú lo mandas con las secciones como tú las quieras organizar. Lo importante es que tenga en contenido todo esto que vimos. ¿Hasta aquí alguna otra pregunta? Bien, entonces nos vamos al punto 2. Ahora sí, ya tengo mi texto, ya lo organicé, ya lo revisé, ya veo que sí está bien acomodado. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, lo que sigue es buscar una revista adecuada para lo que yo tengo para publicar, ¿vale? Cuando hablamos de revistas, más o menos, esa es una apreciación mía, no es de ningún autor, y de acuerdo a mi experiencia. Los que tienen mayor nivel de impacto en general, más importantes y que también es más difícil publicar ahí, son los journals con alto factor de impacto. Ahorita vamos a ver qué es el factor de impacto. Esos son como los más difíciles y normalmente te cuesta un montón de tiempo y de trabajo que te publiquen ahí y tienes que tener un muy buen artículo con mucho sustento académico, con mucho trabajo de campo, muy bien articulado en la sección de discusiones, ¿no? Un segundo nivel es las revistas CONACYT, no porque sean malas, muchas de las revistas CONACYT están también con alto factor de impacto, sino porque el mundo científico tiene una predilección por las publicaciones en inglés. Y muy pocas de las revistas CONACYT están en inglés también, ¿no? Entonces, por esa razón yo la pongo como en segundo lugar porque no todas alcanzan ni el factor de impacto ni tampoco están indizadas en los journals, en los índices importantes. Básicamente porque no están en inglés, ¿no? Esa es básicamente la razón. Entonces, y el nivel 3, que también eso es algo que CONACYT toma en cuenta cuando estás tratando de hacer una carrera de investigador, el nivel 3 son los capítulos del libro y las revistas que tienen solamente revisión de pares, que no están indizadas. Es un proceso un poquito diferente. Entonces,
Lo más importante son los journals que tienen factor de impacto, que siempre garantizan un arbitraje riguroso. Los segundos son las revistas CONACYT, que esas no, tampoco es fácil publicar, pero no hay que hacer el esfuerzo de traducir al inglés o de publicar en otro idioma, sino, bueno, de tener un buen documento que puedan publicar. Y lo tercero son los capítulos del libro, que también cuentan, pero CONACYT normalmente cuando estás haciendo una carrera de investigador te dice, ok, tú tienes un capítulo de libro, está bien, ¿dónde está tu dictamen? ¿Quién revisó tu capítulo de libro? ¿Quién dijo que sí estaba bien hecho tu capítulo y que sí vale la pena la publicación? ¿Vale? Porque CONACYT considera, de hecho CONACYT los ve así como medios, porque considera que hay mucha simulación en esa parte de los capítulos del libro, ¿no? Pero bueno, de todas maneras es un buen espacio para publicar. Bueno, ¿cómo sabemos el factor de impacto? ¿Qué es el factor de impacto? El factor de impacto es qué tantas veces, en términos generales, se los voy a decir ahora sí que con mis palabras. El factor de impacto es qué tanto nuestra publicación o una publicación X es revisada, citada, bajada para poder incluirse en otros libros como bibliografía. En otras revistas, libros, capítulos, lo que sea, como bibliografía. Ese es el factor de impacto, en términos generales. Yo les pongo aquí tres tipos de organizaciones que miden el factor de impacto, que son, digamos, las más comunes. Web of Science es la más común, la más importante, es a nivel internacional, y es la que tiene como más, pues más renombre y es más conocida, ¿no? Es una plataforma online que contiene bases de datos de información bibliográfica y recursos de análisis de la información que permiten evaluar y analizar el rendimiento de la investigación. Ahorita les muestro una pantalla de cómo aparece. De hecho, es parte de los emporios de las publicaciones científicas internacionales, ¿no? Ahí se publican y ahí nos dice cuántas veces se ha bajado un artículo, cuántas veces lo han citado, y ahí, así es como nosotros sabemos si un artículo es muy relevante o no para citarlo o para revisarlo incluso para nuestro trabajo. Tenemos Imago, que a mí es la que más me gusta, la verdad, porque es muy fácil de utilizar. Imago es otra forma de saber si la revista que estoy pensando, y es una forma muy sencilla, ahorita les explico cómo, si la revista que yo estoy pensando es una revista buena y vale la pena intentar y meterme a hacer el esfuerzo de eso. Es un factor también de medición de las publicaciones científicas, y lo que hacen ellos es hacer un recuento de las citas que tiene cada artículo. Y por último, el Journal Scholar Metrics, que es un esfuerzo de un grupo de académicos de la Universidad de Granada por identificar revistas en español en Iberoamérica que tengan calidad. Entonces ellos hacen su journal y solamente vinculadas al área de artes, humanidades y ciencias sociales, porque los emporios de las revistas, pues todas son de física, química, etcétera, ¿no? Si ustedes analizan una lista de las revistas con mayor factor de impacto, pues hasta como el número 95 no aparece ninguna de ciencias sociales, ni de humanidades, ni de arte. La mayoría son de ciencias duras, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho este journal, el de abajo, porque también no es muy práctico y solamente incluye revistas en español. Entonces nos da cierta garantía de que nuestro trabajo puede ser publicado ahí. Por favor, cuando tengan preguntas, comentarios, interrúmpanme. Bien, esta es la página de Web of Science a través de la universidad. Yo les puse el ingreso a través de la Universidad de Guadalajara. De hecho, se puede ingresar como invitado sin problema a nuestra biblioteca virtual, y así es como aparece. Ahí lo que te dice es… ¿sí se ve? No se ve. Bueno, nos da la información sobre el número de citas que tiene, las veces que se ha citado, cuándo se ha puesto en referencias. Nos da como una información general del tipo de publicación que nosotros estamos pensando. Esa también es útil para cuando nosotros estamos construyendo un artículo científico, porque entre más citas tiene un artículo y las puedes ver aquí, más relevante puede ser para tu trabajo. Con mayor seguridad puedes encontrar cosas interesantes que puedas integrar a tu trabajo. Entonces, esa es una. Les digo, yo no la uso mucho porque no me parece muy práctica,
pero existe y es muy buena y es muy, muy utilizada. A mí las que me gustan son estas dos. Simago, porque Simago, tú entras a esa página web y te dice buscar la revista por título o por tema. Entonces tú le pones ahí, por ejemplo, Revista Mexicana de Investigación Educativa, y en automático te arroja la información de la revista. Si no te aparece ahí, quiere decir que no es muy buena, ¿sale? O sea, así de sencillo es. Entonces tú dices, mira, estoy pensando en publicar en la revista Scientia, que es una revista creo que de la Universidad de Guanajuato. La pongo ahí, si aparece, manda tu artículo. Si no te aparece, mejor revisa si está en CONACYT. Si está en CONACYT, mándalo. Si no te aparece tampoco ahí, mejor no, ¿sale? Mejor busca otra opción. También ahí lo que nos dice este índice es, por ejemplo, el cuartil en el que están. Las revistas tienen un cuartil de impacto y los más importantes es estar en el primer cuartil, que quiere decir que la revista es muy citada y tiene trabajos muy importantes, y ese cuartil también se mide con base en los rechazos que tienen, ¿eh? Esa es otra parte que a veces nadie nos dice. Las revistas que están en el primer cuartil rechazan como al 90% de los trabajos, entonces es normal que nos rechacen un trabajo, ¿no? Claro, con revisión normal, no te lo rechazan. Bueno, ahorita lo vamos a ver. Te lo pueden rechazar en automático o te lo pueden rechazar después de una evaluación. Cuando te lo rechazan después de una evaluación, lo valioso es que te dan esa evaluación y te dicen, a tu artículo le falta esto. Entonces tú ya te lo llevas de tarea a pensar, a decir, bueno, ¿qué le puedo hacer para mejorarlo? ¿Si puedo conseguir todo eso que me dijeron o no? Entonces, esa de Simago búsquenla, porque la verdad les digo, es una página súper sencilla de utilizar. Incluye las revistas en español, en inglés, y si está la revista ahí, es buena porque Simago es un indizador internacional. Y este otro, que es el que les digo que es un esfuerzo de un grupo de académicos de la Universidad de Granada, que se llama Journal Scholar Metrics, que se basa en las métricas de Google Scholar para identificar, y ahí tú puedes buscar ya sea por país o por tema. Entonces tú dices, bueno, yo quiero saber de sociología, y ahí dice sociología, por ejemplo, 1007 revistas, y son de todo Iberoamérica. Entonces, la verdad es que es una fuente también muy confiable y buena para buscar una revista que quieras. Las revistas, por ejemplo, esas de México, ahí te dice, esa captura de pantalla son las de México, y te da la información de cuál es el índice H, las citas, la media del índice H, las citas del índice H, etcétera, ¿no? Entonces, ahí te dice, por ejemplo, ese ejemplo, ese cuadrito que viene ahí, es un ejemplo de revistas sobre educación, sobre investigación educativa mexicanas. La más importante según este listado y este indizador es la Revista Electrónica de Investigación Educativa. Para este índice, esa es la más importante. Pero si no importa, si la revista que tú buscas está ahí, no importa que no esté en la mero arriba, vale. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Bueno, este es el índice de las revistas de CONACYT. No está muy actualizado y desafortunadamente así lo han dejado sin actualizar mucho tiempo. CONACYT inició a principios, yo creo que de la década del 2000, un proceso fuerte de levantamiento y de apoyo a las revistas mexicanas científicas. Entonces había fondos, había apoyos, había muchas cosas que se daban a la gente que eran editores de las revistas para poderlas ir mejorando. El repositorio sigue existiendo y lo puedes consultar. Y te dice, por ejemplo, las revistas las distribuye por área del conocimiento. Yo ahí lo que les invito es a revisar siempre también las multidisciplinarias, porque normalmente aceptan trabajos de nuestros temas, de ciencias sociales, de educación, de política educativa. Entonces las multidisciplinarias siempre es una buena opción porque tienen como de todo y no necesariamente están tan acotadas en cuanto al número de artículos que reciben. Porque esa es otra cosa, cada vez están aumentando más el envío de publicaciones, cada vez somos más, hay más gente con doctorado que quiere publicar o con maestría que tiene experiencia en investigación y que quiere publicar, y bueno, las revistas se van saturando, ¿no?, de publicaciones. Entonces dicen, bueno, no, en mi revista no caben más de 15 artículos por cada trimestre, entonces si yo recibo 50, pues se van a quedar fuera 35, ¿sale? Entonces ese también es una muy buena opción para buscar las revistas.
ya sea, como les digo, en el área de humanidades y ciencias de la conducta o en el área de multidisciplinarias para lo que a nosotros nos interesa. Creo que la puse doble. Va, un asunto muy importante y nada más como advertencia. Muchas veces seguramente les va a pasar, si no es que ya les ha pasado, que una vez que publican algún artículo de repente reciben correos donde dice, ay, vimos tu publicación fulana, es muy interesante, ¿te interesa publicar en nuestra revista o en nuestro libro? Normalmente eso no es una buena señal de la publicación. Eso indica que es una revista depredadora, que es una revista que por lo general te va a cobrar, tiene prácticas pobres de revisión por pares, etcétera. Entonces, CONACYT cada vez también está más preocupado, y la comunidad científica en general, por ese tipo de revistas y tratan de evitar esas publicaciones, ¿no? Entonces, si de repente caes en la trampa y lo mandas, pues mejor no lo pongas en tu currículum, no lo subas al currículum de CONACYT porque no te va a ayudar, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esas. Casi algunas incluso están en estos índices, en el de Scopus los puedes encontrar. Tú te das cuenta porque a la hora que tú ingresas, por ejemplo, recientemente de hecho hubo un escándalo muy importante porque una de las revistas que tienen mayor factor de impacto, pues tienen costos muy altos de publicación. Entonces, esa normalmente no es una buena señal. Si una revista te cobra, no necesariamente es una buena señal. Claro, hay revistas que te cobran una cantidad porque te dicen, bueno, es que el proceso editorial lo tenemos que hacer, etcétera, ¿no? Pues sí, ahora sí que depende de la prisa que tengas por publicar, y si la revista es buena, pues puedes aprovecharlo. Si no es mucho el costo y si la relación costo-beneficio te sale bien. Pero hay que tener cuidado con esas revistas, ¿sale? Nada más es una advertencia. Bien, vamos al punto 3 entonces. ¿Cómo es el proceso de publicación? Y con eso terminamos. Lo primero entonces que tenemos que hacer, una vez que ya tenemos nuestro artículo revisado por nosotros y ya de preferencia que alguien más lo haya leído, que nos haya dicho, sí, pues sí está bien tu artículo, sí tiene todo lo necesario, pues lo primero es identificar la revista o el journal al que lo vamos a mandar. Utilicen estos métodos, vean la base de datos de las revistas CONACYT, vean la base de datos de CIMAGO, vean la base de datos esta de la Universidad de Granada o incluso Scopus para que se den una idea de si la revista que ustedes quieren está ahí. Si no está ahí, no necesariamente quiere decir que no vale la pena, pero hay que revisar muy bien qué revista es y si vale la pena publicar ahí. Por ejemplo, yo soy fui vicepresidenta de la Asociación Mexicana para la Educación Internacional y ahí tenemos una revista que ha estado publicándose anualmente durante 20 y tantos años, pero que no hemos logrado mover a un proceso editorial más serio por diversas causas. Es una revista que queremos mandar a un proceso editorial más serio y yo trato de publicar siempre ahí. Claro, esa publicación normalmente yo la clasifico como una publicación de divulgación para el CONACYT, porque no está indizada, sí tiene ISSN, o sea, tiene, digamos, la parte formal en orden, pero no es una revista prestigiosa ni de calidad. Entonces, aunque publico a veces cosas, artículos de investigación ahí, con trabajo de campo, etcétera, trato de ponerla en mi currículum como una revista de divulgación para que CONACYT no me penalice porque esa revista pues no tiene los estándares que tienen otras, ¿no? Entonces, no necesariamente se deben desechar, hay que revisar y darle una pensada si me sirve. Por ejemplo, ahora con estas políticas de CONACYT, donde CONACYT nos dice, tienes que hacer también divulgación y difusión, pues ese tipo de artículos te sirven para eso, ¿no? Para cubrir esa necesidad de este requisito que te pone CONACYT. Bueno, el segundo es muy importante y eso a veces les falla también, sobre todo cuando uno está empezando. Revisar que el enfoque y el alcance del texto que tú tienes dé para esa revista. Yo, por ejemplo, estoy pensando, vamos a poner un ejemplo, yo estoy pensando en mandar mi artículo a uno que se llama Anales, bueno, el journal del que yo soy editora, se llama Archivos Analíticos de Política Educativa. Ese journal recibe cosas de política educativa. Entonces, si a mí se me ocurre mandar cosas de, por ejemplo, no sé, un estudio de caso sobre rendimiento escolar que no esté vinculado con política educativa, no me lo van a aceptar.
aunque esté muy bueno. Entonces necesitamos revisar, a ver, me gustó, cuáles son sus políticas, qué tipo de textos quieren, y entonces ya que estemos seguros de que el nuestro tiene ese enfoque, lo mandamos ahí. Si no, buscamos otro. Ya vieron que hay un montón, así que opciones para publicar siempre hay. Después, mi tercera recomendación es que hay que leer muy a detalle la sección de guía del autor. En este journal del que soy editora, seguido nos llegan artículos que no están anonimizados, por ejemplo, que viene el nombre del autor luego en la primera hoja. No, pues va de regreso sin siquiera revisarlo, porque es una parte de los requisitos que nosotros tenemos en la guía del autor. Tienes que quitarle todas las referencias a los autores, ¿no? Para que pueda pasar por un proceso verdadero de revisión por pares a doble ciego. También ahí muchas veces te dicen, la bibliografía tiene que estar en tal estilo, y ese es un detallito que es un dolor de cabeza, pero es un detallito que se convierte en un detallote. Tú tienes tu bibliografía toda en tu texto en APA y resulta que en la revista lo quieren en Chicago o en cualquier otro estilo de citación. Pues te tienes que fijar, porque por eso te lo van a regresar y te vas a retrasar, ¿no? Entonces revisa muy bien esos reglamentos y esos lineamientos, y haz las adecuaciones antes de mandar. Casi siempre las revistas vinculadas con instituciones de educación superior casi siempre son de acceso abierto y utilizan una plataforma para publicar. También esa es una buena, es una buena señal de la revista. Si están validados por la Asociación de Journals de Open Access, vale, porque normalmente no necesariamente están indizadas, pero tienen un proceso formal y bien hecho de revisión, ¿no? Entonces, te van a pedir darte de alta, y cuando te des de alta también participa como tú señalas qué es lo que quieres hacer. Yo me doy de alta en este journal porque quiero mandar un artículo, quiero ser autor, o quiero ser revisor, o quiero qué, ¿no? Ahí hay como una serie de casillas que tú marcas, y la verdad es que vale mucho la pena anotarte como dictaminador. ¿Por qué? Porque te tocará que te manden alguna publicación, y el hecho de ver las publicaciones de otras personas te ayuda siempre mucho. Como que te da una idea distinta de cómo presentar un texto, te da ideas diferentes de enfoques teóricos, te da ideas diferentes de metodología. Incluso a veces la misma bibliografía dice, mira, este texto suena interesante, no lo he leído yo, o me podría servir para este artículo que yo estoy pensando, ¿no? Entonces, anótense como dictaminadores, siempre es un gran ejercicio dictaminar los artículos de los demás. Otro bien importante, cuando se den de alta, pongan un correo que revisen. A mí me ha pasado como editora del journal que les mando correos y correos y correos y no me los contestan. ¿Por qué? Porque el que checan no es el que dieron de alta en el journal. Entonces, den de alta un correo que chequen y esténse al pendiente de la comunicación, porque actualmente casi todas las revistas se comunican a través del sistema de la revista, no directamente con ustedes. Entonces, aunque ustedes le contesten porque les llega su correo, lo que va a suceder es que no le va a llegar a la persona, no necesariamente le va a llegar a la persona, ¿sale? Entonces, siempre toda la comunicación es a través del journal. Es un poquito difícil y es un poquito como despersonalizado, pero bueno, esa es la dinámica que siguen la mayoría de las revistas. Y normalmente el proceso incluye un ir y venir del texto. Lo mandas tú por primera vez, lo revisan los dictaminadores, te regresan comentarios. Si tienes suerte y te va bien, pues lo que te dicen es, tienen muchos comentarios y arréglalos y mándanoslo otra vez, o tienes pocos comentarios, arréglalos y mándanoslo otra vez, o tienes tantos comentarios que no la podemos recibir y bueno, se va para otro lugar, ¿no? Pero si te dicen que te vuelven a recibir el texto, normalmente te dan poquito tiempo, así que te tienes que poner ahora sí que en fa a corregir todos esos resultados y arreglar tu texto, y estar mucho en contacto con la plataforma, ¿sale? Este es como el proceso estándar que siguen las revistas. Lo primero es, como editor, yo recibo un manuscrito y entonces le doy una revisada general y digo, si está dentro del ámbito de la revista, si tiene los requisitos de forma que se piden. Por ejemplo, si está anonimizado, no viene el nombre del autor en el texto que les voy a mandar a dictaminar, etcétera. Una vez que yo veo que sí, entonces digo, bueno, si es pertinente al journal, a este revista o no. Si no cumple con una de esas dos, lo rechazo y se lo mando al autor. Si sí cumple con una, entonces lo mandamos a la revisión por pares. Normalmente se manda a 2 o 3 personas, a 2 o 3 investigadores que tienen publicaciones en ese tema, que trabajan esos temas.
Ellos nos dan su lista de comentarios y normalmente su evaluación es publicable con modificaciones mayores, que quiere decir que hay que volverla a revisar una vez que se hagan las correcciones. Publicable con correcciones menores, que quiere decir que son detalles, los corriges y el editor es el que dice, ya están corregidos los detalles, listo, puede continuar con el proceso. O publicable sin modificaciones, que no esperen que eso suceda, eso no es lo común en la academia, ¿sale? Normalmente si te dan publicaciones, comentarios mayores, es una muy buena noticia, quiere decir que tu trabajo es bueno y tiene posibilidades de publicarse, ¿sale? Después de eso, bueno, si es con comentarios mayores, pues vuelve a pasar por el proceso de revisión por pares, lo vuelven a revisar las mismas personas que lo revisaron por primera vez para ver si ya están integrados todos los comentarios, si ya está mejorado, etcétera. Y se regresa al editor y bueno, ya pasa el proceso de publicación. Casi todas estas revistas de acceso abierto te van a pedir que tú, y sobre todo las gratuitas, que tú como autor lo acomodes en una plantilla, lo pongas en el formato de texto, le pongas el tipo de letra que quieren, porque precisamente por eso no te están cobrando, porque tú participas en ese proceso, ¿va? Entonces, como les digo, esa siempre es una buena noticia. Si es de acceso abierto y no cobra y está, digamos, respaldado por una institución educativa, es buena noticia y casi siempre es un buen journal. Si no está indizado ahorita, tiene posibilidades de indizarse. Y eso también cuenta, porque a la hora de indizarse un journal, pues rescata, por decirlo así, todas las publicaciones desde el día 1, ¿no? Aunque hasta el día 15 fue indizado, pues no importa. Una vez que es indizado, todas entran en ese cosa de calidad. Y es todo. Bueno, sí, una recomendación final para ustedes. Si no lo han hecho, dense de alta en ORCID. ORCID es un como directorio de investigadores. No te sirve para subir tus publicaciones, pero sí te sirve para que las pongas ahí. Y estos journals de acceso abierto, que tienen, normalmente le dan un DOI, un Digital Object Identification Number, a tu trabajo, lo vinculan con tu ORCID. Entonces, muchos de los trabajos, una vez que ya tienes trabajos indizados, te van a aparecer ahí solitos. Otros tú los puedes dar de alta. Entonces, esta es una recomendación para que lo tengan si no lo han dado de alta. Es gratuito y está ahí disponible para todo el tiempo. Y es todo por mi parte. Les recuerdo, ese es mi correo y estoy a sus órdenes para lo que se les ofrezca. Muchas gracias por venir.